¿Lo tengo? Perdón. Es que me apareció un letrero que decía si le... Cosas técnicas, ya sabes. Ok. Buenas tardes, estamos con el psicoanalista Fernando Azcárate para una entrevista con la revista blog Popsi entre la cultura pop y el psicoanálisis. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Buenos días, Débora. Pues muy contento de estar aquí contigo. Qué padre. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por aceptar. Bueno, pues el tema para el que te invite es para hablar justamente de esta fascinación que tenemos por los famosos psicópatas, ¿no? Psicópatas que hemos visto en el cine, en series, y que han impregnado pues bastante en nuestra cultura pop como personas interesantes, incluso como modelos a seguir para algunos, otros simplemente pues fascinados con ellos. ¿Tú por qué crees que se dé esta fascinación que tenemos hacia estas personas? Bueno, para no hacer el cuento largo, su personalidad. Comúnmente los que denominamos psicópatas tienen una personalidad muy atractiva, ¿no? Y seguramente eso pues está fincado en su historia. Y pues son cosas en las que a mucha gente le gusta identificarse, porque también hay así como un halo de poder, ¿no? como si el psicópata pudiera hacer algo que los demás no pueden, ¿no? Y bueno, pues sí. Incluso pues la última película del Guasón pues ya fue nada más el Guasón, ya ni siquiera apareció Batman. Sí, se comió al héroe, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, O sea, sí, ¿cuál sería la diferencia entre lo que llamamos sí. un psicópata y un psicótico? ¿Todos los psicópatas que presenta el cine son psicóticos? No. Un psicópata, mira, en sí el término psicopatía viene de la medicina, de la psiquiatría, y se refiere al enfermo de la psique. De origen se refería al enfermo de la psique como a un campo general de la psicopatología. Ok. ¿No? Entonces, un obsesivo compulsivo, pues era un psicópata, un histérico era un psicópata, un maníaco era un psicópata, ¿no? No Okay. hacía como muchas diferencias, sino que era más bien como la rama. Uh-huh. Y poco a poco, con el avance de la psicopatología, eso ha ido cuadrando, sobre todo en la psiquiatría norteamericana, hasta que llegamos al asunto del psicópata, que me parece que responde más a una cuestión jurídica, no sé, un criminólogo seguro me corregirá con lo que digo, que a una situación clínica como tal, ¿no? Por otro lado, una psicosis tiene que ver, ¿cómo diferenciarlo? Digámoslo a muy grandes rasgos, ¿no? En psiquiatría hay tres esferas, espacio, tiempo y persona. Si alguien no se encuentra ubicado en espacio, tiempo o persona, pues está pasando por un delirio psicótico fuerte, ¿no? Como el clásico que tiene la mano metida en el chaleco y se siente Napoleón. Pues el trastorno ya llegó a tal punto que ya ni siquiera es él, sino que ya delira que ya es otro. El psicópata no necesariamente pasa por un proceso de delirio, de alucinación, que me parece que esa sería como el carácter, ¿cómo le llaman? El carácter patognomónico que los diferencia. Uh-huh. ¿No? Sí, pensando por ejemplo en el famoso Hannibal Lecter, pues nadie pensaría que está disasociado de espacio, tiempo y persona, ¿no? Él está como que muy en todo y Sí. muy puesto en su carácter, no sé, en la imagen que
que quiere proyectar de poder, justamente de que hablabas hace un momento, ¿no? De que yo puedo, de que yo sé, de que aunque esté preso, pues sigo controlando las cosas. ¿No tiene que ver esto más con una situación ya, no sé, en cuestión de las, ¿cómo se llaman? De estas cosas del psicoanálisis de neurótico, perverso y psicótico. No tiene que ver más bien con Estructuras. estructuras, exacto. No tiene que ver más bien con perversión. Pues podría ser, ¿no? Lo que pasa es que el término perversión yo creo que está muy, muy manoseado y sobre todo porque la perversión, vamos, cuando coloquialmente decimos que alguien es perverso, nos referimos a que alguien es malo moralmente, ¿no? Que bueno, ahí se abren muchas discusiones porque ¿Qué ser es lo malo malo? moralmente, claro, no necesariamente implica la exclusión del bien, ¿no? Pero cuando Freud utiliza la palabra perverso, se está refiriendo, lo digo así, a posiciones libidinales, si pudiésemos decirlo de ese modo, ¿no? ¿A dónde está colocada la libido entre las representaciones en el aparato psíquico? No a si alguien es malo o bueno, ¿no? Porque hay perversos, seguramente no solo en la cultura pop, sino también en lo social y en la historia, que son gente muy moral y muy moral y muy buena, pero tienen una perversión. O sea, desgraciadamente hemos escuchado mucho sobre los curas, sobre la pedofilia entre la Iglesia Católica, ¿no? Eh, pues es gente muy creyente de Dios que apuesta por un bien en serio, pero pues tiene pedofilia. Hiciste que me acuerdo de una película que no tiene que ver con lo que estamos hablando, creo que es Nymphomaniac, de Lars von Trier, Sí, de que ella extorsiona a un pedófilo, pero que nunca ha ejercido la pedofilia, solamente se da cuenta que a él le gustan los niños y lo empieza a torturar con imágenes, pero él nunca lo ha hecho, o sea, simplemente tiene inclinación hacia los niños, pero nunca lo ha ejercido. Entonces, pues qué cosa tan gruesa, ¿no? O sea, ha tratado de vivir moralmente bien y sí. hasta absteniéndose, pero pues, pues tiene esta inclinación. Justamente me hiciste recordar esto. Sin embargo, bueno, es que estaba pensando, por ejemplo, la diferencia entre varios, o sea, por ejemplo, un Hannibal Lecter, ¿no? Con Sí, todopoderoso y que, pues en esta cuestión de las estructuras, pues como que niega su castración, sino al contrario siempre se ve como muy que todas las puede, todo muy poderoso. Y otro, por ejemplo, como el de Psicosis, Norman Bates, Norman Bates, sí. totalmente tragado por su mamá y seducido, y que este sí parecería más bien como un psicótico, ¿no? Como pues alguien que no salió de la boca de mamá cocodrilo nunca jamás. Ajá. Y sí, porque también es cierto que ser psicótico no excluye ser psicópata, Mm, uh-huh. que ha habido muchos psicópatas que son asesinos en serie, que están pasando por una situación psicótica muy fuerte, ¿no? Como lo vemos en el mismo Silencio de los Inocentes, este, ¿cómo le llamaban? Al asesino de la primera película, Buffalo Billy the Bill, Kid, ajá, o, sí. o Buffalo Bill, alguna de las dos, si no me acuerdo bien. Pues él estaba matando mujeres para hacerse un vestido de mujeres, de piel auténtica de mujer, ¿no? Uh-huh. En una suerte de transexualismo que, no sé, por lo menos la película, no sé el libro, pero por lo menos la película no nos dice más de la historia de ese personaje. Pero yo sí podría escuchar que hay algo psicótico por ahí. De hecho, creo que la inspiración de este cuate, como de Norman Bates, como de Leatherface de Masacre en Texas, es Ed Gein, ¿no? Este cuate que, pues justamente que después de que su mamá se murió, se le botó la canica y empezó a matar mujeres para hacer piel de mujer, zapatos con piel de mujer, cinturones con pezones y cosas así de Ujú. las mujeres que mataba.
Sí, sí. Ahí yo creo que la pregunta sería, pues, ¿qué tanto lo transexual toca lo psicótico y la psicopatía, ¿no? O sea, ¿cuál sería la relación entre los tres? Hmm, ¿No? sí. Porque no necesariamente ser transexual implica una Ujú. psicopatología, ¿no? Pero como a cualquiera le puede dar psicosis, pues también a los de la comunidad LGBT. Pero es que aparte está interesante, ¿no? Porque no, o sea, creo que sí tenía él este cuate bien una vulva recortada, pero él Ajá. no es que se pusiera la vulva, sino como, o sea, no es como que él se pensara mujer, sino tenía estos como un tipo fetiches de la mamá, ¿no? Como cosas forradas de mujeres y aparte del lugar específico como templo de su mamá con, creo que sí exhumó el cuerpo y sí, como el altar de la mamá. Entonces, o sea, no me parece tanto como que él se vistiera de yo quiero ser mujer, sino como tener esto casi, casi como objeto de adoración o Lo reliquias. dijiste muy bien, como fetiches, ¿no? Y ciertamente, pues el fetiche es una forma de perversión, Ujú, pero perversión en el sentido, digámoslo así, psicopatológico, no perversión en el sentido moral. ujú. Un perverso necesita, vamos, su objeto de excitación sexual es un pedazo de algo de una mujer. Ya. Sí, los pies, los zapatos, la Ujú. ropa interior, lo que sea. Y puede ser ropa interior, como dices, o pueden ser las pecas en el pecho, las pecas en la cara, no sé, ¿no? Ajá. Este, y eso sí sería una perversión como tal, pero habrá que ver, digo, porque también pasar de la perversión a que hay una situación de transgresión de la ley, Ujú. me parece que es algo, digamos, digno de pensarse, ¿no? Sí, porque creo que Ajá, de alguna manera pues todos tenemos fetiches, ¿no? Guardamos cositas de alguien para recordarnos ese alguien, ¿no? sí, Una sudadera, un peluche, un lápiz, hasta una notita y por ahí escrita, pero eso no nos hace transgredir la ley. Sin embargo, pues justamente sí, matar a una persona y quitarle la piel ya es un trecho un ajá, poco amplio. claro, claro. Claro. Y comúnmente el perverso sostiene la ley. Se dice mucho, es una suerte de chiste, ¿no? Ujú. Llegan el perverso, el neurótico y el psicótico a un semáforo, ¿no? El neurótico lo respeta. El psicótico no sabe que hay un semáforo, ¿no? Ujú. ¿Quién sabe? O sea, pues ahí está. Y el perverso se lo pasa. En ciertas formas de pensar el psicoanálisis, se cree que el perverso eh, no respeta la ley, pero lo que sabemos ahora es que es el más respetuoso de la ley. Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿yo la respeto para que tú la respetes o yo la respeto? Incluso en un discurso de la ley es esta y la voy a hacer cumplir. ¿Me entiendes? Ujú, Como si ellos se pusieran en el lugar de garantía de la ley. ujú. Muchos Sí, mandatarios suenan así, ¿no? sí, en la época de Fox hubo un secretario, un secretario que pues lo investigaron Ujú. y descubrieron que había un desvío de dinero que él llevaba a cabo y tenía montones de brasieres que se había comprado. Y era un tipo muy recto, era un tipo que acataba la ley, por lo menos en su cara social, ¿me entiendes? Ujú. Muy católico, muy religioso, Entonces, ¿qué? O sea, yo la acato, más bien, yo hago que otros la acaten, pero yo estoy encima de ella, ¿o cómo? no, yo soy la garantía de la ley.
¿Sí me entiendes? Son Para Estados seguir como, Unidos. Sí. pues sí, a veces se ponen ahí. A veces Vamos se a ponen legislar ahí. el orden del mundo, ¿no? Ajá. Pero mira, para hacer como un esquema un poco más ceñido, ¿no? Ujú, Si te fijas en los personajes de Justin, del Marqués de Sade, ujú, eh, no es que ellos estén yendo en contra del orden del mundo. Esos personajes que están actuando sobre Justin le están enseñando a Justin cuál es el orden del mundo. Es casi una ujú. posición pedagógica, Ya. Ujú. ¿me entiendes? Porque Sí. no es que estén yendo en contra, sino que, digámoslo así de bulto, como el mundo es una fregadera, te voy a mostrar que el mundo es una fregadera. Y entonces llevan a cabo el acto sádico. Ya, ya, ya. Me Ujú. hiciste pensar en dos cosas, como las violaciones a las lesbianas para corrección, ¿no? Que las violan porque no debes ser lesbiana, tienes que ser heterosexual, entonces pues ahí te va. Y Sí, también esta película de Juegos Siniestros, Saw, ¿no? Que porque no no lo he disfrutas la visto. vida, está bien estúpida. Bueno, a mí no me gusta nada, pero como no disfrutas la vida, te voy a secuestrar, te voy a torturar y vas a tener que elegir entre matar a alguien o vivir tú para que ames la vida. Ujú. Una cuestión así como muy pedagógica, ¿no? De ahora en adelante vas a salir no despreciando tu vida, sino amándola. Suena muy loco, sí. Sí, no, pues también esta ley, ¿no? Que mataba a los suicidas. Cuando cachaban al suicida que no se lograba matarlo, lo mataban. Ajá. Sí, muy Es así, un ¿no? absurdo. Pues sí, 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 sí. nadie tiene derecho de matarte más que yo que ejerzo la ley. Y sí, y bueno, digo, ahí ya deslizamos hacia otros temas, ¿no? Pero pues son las situaciones de la biopolítica. Desde el Estado, tomar decisiones sobre cómo pues manejas tu estilo de vida y tu cuerpo, Ujú. ¿no? Porque originalmente no tendría que ser así. Originalmente en una democracia, decir, por ejemplo, si alguien puede abortar o no, o si alguien puede fumar marihuana o no. Pero pues si es mi vida y yo estoy representado en el Estado, entonces ¿por qué el Estado tendría que decidir sobre qué hago o no hago con mi cuerpo? Ujú. ¿No? Sí, sí, sí. Incluso puede parecer una posición muy perversa, claro. Qué curioso. Justamente estaba pensando en estos, pues no sé, yo había visto, por ejemplo, las últimas dos películas del Joker, donde aparece el Sí, Joker, por ejemplo, no es la última, pero lo que es El Caballero de la Noche con Heath Ledger y esta famosísima de Joaquin Phoenix, la Guasón, nomás, donde dices que se traga, ya ni siquiera aparece Batman, pero había pensado, por ejemplo, el personaje de Heath Ledger sí como bien perverso, bien como pues de alguna forma, hasta hablándole de moral a Batman, ¿no? Cuando habla de dinero y de poder, es como, no, tú no hables así, tú eres Batman. Y pensando, había pensado más a este guasón de Joaquin Phoenix como más como, sí, como psicótico, como alguien que sí que está enfermo mental, hasta cierto punto como un víctima de la situación. Sin embargo, esta escena interesante donde se enfrenta con el entrevistador, con el presentador de televisión, y le dice, no hay moral, no hay decencia, pasan sobre uno, pues está tomando esta posición justamente perversa, ¿no? De esto no es lo correcto, no deberían hacer esto. sí, sí, sí. Y creo que lo dijiste muy bien, porque ahí pudiésemos decir que se está identificando con algo del ideal de la ley para atacar a la misma ley, Uh -huh. para desmantelar la misma ley. Pero ese caso, vamos, el personaje de Joaquín Phoenix me parece que es muy bonito y me parece que está muy bien construido, ¿no? Por toda la situación que tiene en relación al padre, Uh -huh. que parece ¿cómo se llama el padre de Bruce Wayne? Bueno, que el padre de Batman parece que era Sí, su padre, pero que no lo reconoce y que frente a esa falta de reconocimiento, pues aparece
pues toda esta brutalidad del Guasón, ¿no? Ujú. Sí, es muy buena película. Está interesante esto que estás diciendo del padre también, porque regresando Ajá, al prototipo este de todos estos asesinos seriales, el famoso Ed Gein, pues también hay ahí una como negación del padre, ¿no? O sea, la mamá súper estricta, luterana, de esas que detestaban a todo el mundo y bien, no sé, bien fálica iba a decir, pero igual es usar una palabrota. Y el papá, pues hasta una persona X que ni cuenta se dieron casi casi cuando se murió, ¿no? Como un personaje de reparto casi casi extra. sí, sí. Eso da para pensar muchas cosas. Eh, en el caso de Norman Bates, el hecho de que esté conservando el cuerpo de la madre y esa escena final, ¿no? Ujú. Esa escena final que es brutal, que está sentado él, creo que ya como en el separo, como en la celda, y se va acercando o alejando la cámara, y él está en una discusión con su madre, si mal no recuerdo, eh, o está hablando su madre a partir de él, Exacto, sí, más bien está eso, hablando su madre. Ajá. a partir de él, pero pues lo fuerte, ¿no? Lo fuerte de esa escena, porque pues está completamente tragado en el discurso de la madre, tragado, ¿no? Sin que hubiera habido un padre que pudiese llegar a hacer una separación entre ellos. Sí. Es muy fuerte, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, no sabía que fuera algo coloquial entre psicópatas. Como común, Común, no sé. la Sí, es falta algo de padre. común. No sé, o sea, digo, de este cuate del que inspiró el famoso Ed Gein, sí, parece. Ujú, Y no sé, tal vez si con Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes, pero pues digo, sí se me hace muy distinto, por ejemplo, a todo esto. Bueno, así también hay entre el Joker de Joaquin Phoenix, pero pues, se me hace muy diferente a Hannibal Lecter o ujú. al del Resplandor o al de Naranja Mecánica, ¿no? Que pues Sí. no parecen, como que ellos no parecen estar por allí, sino más bien como mostrando mucho falo, mucho poder, Ujú. mucho soy yo. Sí, 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 sí. Y bueno, suponiendo que el falo esté en función de eso, ¿no? Digamos, mucho falo imaginario. Sí, pues sí. Pues sí. Sí, Pues es sí, que sí, sí. ahí es donde se puede mostrar, ¿no? Porque realmente en qué otra, o sea, o es imaginariamente que puedes decir que lo tienes o dónde más. Exacto, pues de ningún otro modo, ¿no? Porque en tanto simbólico, pues se mueve y pues ese nadie lo tiene, Ujú. ¿no? Ese no es posesión de nadie. Más bien, alguien es posesión del falo simbólico. Exacto. Sí. Sí, sí. Y bueno, en el caso de Naranja Mecánica, no nos brindan mucha historia de, No, ¿cómo se llama el personaje? Alex Delarge. Alex Alex Delarge. Delarge. Sí. Ajá. No nos brindan mucha historia de él, o sea, como que lo que nos muestra Kubrick, ¿no? Ajá. Es él y su grupo de amigos cómo van por Londres haciendo y deshaciendo, pero incluso como que Desmadres. ni siquiera hay historia, No. ¿no? O sea, que sepamos cuál era la relación con su madre o que sepamos cuál era la relación con su padre. Nada. Pareciera que son como un grupo de chavos que ni siquiera fueron educados de algún modo o de otro, sino que están así como sueltos, ¿no? Animalitos. Ujú, sí, sí. Hasta que, claro, pues hacen el experimento con él, por lo menos con el personaje, ¿no? Ujú. Este, y a partir del condicionamiento que hacen con él, pues como pareciera que cuando se le antoja llevar a cabo un acto agresivo,
pues más bien lo sufre. Ujú. Yo no sé si es una película que trate más como de cierto proceso de culturización, Ujú. ¿no? De cómo somos introducidos a la cultura como tal. Sí, percibe como, justamente como que lo hacen tener ciertos sentimientos hacia las cosas que desea, pero no es porque no Ujú. las quiera hacer, sino porque le duele físicamente por el condicionamiento, ¿no? Sí, Como, pues sí, como a los niños, de que si haces esto, pues te voy a nalguear, entonces como ya te nalgueé, ya tienes miedo de hacerlo, pero no porque no quieras hacerlo, sino pues porque te va a doler. claro, claro. Sí, sí, sí. Sería como la idea de que originalmente pues todos somos perversos, pero la ley nos lo medio quitó, nos lo reprimió, o como. Por eso lo dije como con cierto cuidado, porque eh, en cierta lectura de Freud, cierta forma de leer a Freud, pareciera que pues nuestras pulsiones principales son matar y coger, y que entonces entra la cultura, genera la represión para que podamos convivir en sociedad. Y me parece que eso se puede encontrar en Freud, ¿no? Pero que no necesariamente es lo único que dice Freud, Ujú. ¿no? Y me parecería que esa es una lectura un poco parca, incluso hasta moral de Freud. Porque, pues entonces, ¿de qué se trata el psicoanálisis? De hacer un yo fuerte que impida la descarga de una pulsión para no matar y coger a alguien, ¿no? Y entonces, pues sobre esas bases se constituiría la cultura, pero me Mm, parece moral, sí, ¿no? sí, sí, muy medio mocho el asunto. Ujú. Desde el otro lado, ¿no? No del lado de que todos nacimos buenos, sino de todos nacimos muy malos y hace falta que nos normen y nos meten en cintura Entre como si fuera toda maldad. represión, Perdón, no te escuché lo último. así es. Como si, vamos, como presión, para que entonces no se descarguen esas pulsiones malignas, ¿no? Ujú. Y bueno, pues es que si ya estamos hablando de pulsiones, pues ya estamos más allá del bien y del mal, ya, ya no es un asunto moral. Ajá. Sí, va más allá del asunto moral. Ah, ahí está pasando también esta situación en la cultura pop, no solamente presentarlos en películas o en series, sino los documentales de los asesinos seriales, ¿no? Como, no Mm, sé si hasta cierto punto informando o alimentando el morbo o ambos, pero pues sí resulta muy atractivo ver las vidas de los asesinos seriales. Hace poquito lo que subieron sobre Ted Bundy o el acosador de Los Ángeles. mm. Sí resulta atractivo saber pues el qué de ellos. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿cuál crees que es el efecto real que sucede en las personas? ¿Como que la antojan para hacer el mal o causa cierta empatía para las personas que están haciendo esto? ¿Cómo piensas? Mm, no sé, o sea, yo en particular no me he interesado mucho específicamente por la psicopatía, ¿no? O por asesinos seriales, o, ¿no? Como decía al principio, me parece que están como rodeados de un halo de interés. No sabría decir tal cual en qué reside. O sea, uno de estos, que por supuesto es de ficción, que a mí me maravilla, pues es Hannibal Lecter, ¿no? Bueno, o sea, desde hace muchos años la película, la vi en el cine, ¿no? Eh, Tal vez lo que te puedo decir en relación a mi experiencia es la inteligencia que tienen, lo brillantes que pueden ser para, para literalmente salirse con la suya, Ujú. llevar a cabo sus actos por fuera de la ley sin ser descubiertos hasta después de años, ¿no?
Y bueno, por supuesto que independientemente de cómo se lea Freud, ¿a quién no le gustaría a veces transgredir la ley de un modo o de otro? Me Y salir parece que hay, victorioso. claro, ¿no? Claro. Yo creo que fantaseamos demasiado con un placer que, pues, que es insostenible, Hmm. ¿no? Como, recuérdame, Ted Bundy mataba mujeres, ¿no? No sé si las Ujú. violaba. Sí, sí las violaba. Casi Ujú. siempre cuando se le lograban escapar, no, pero por lo regular era violador y asesino. Como si hubiera un goce ahí, Ujú. pero más imaginario, más de parte de nosotros espectadores de qué bien la habrá pasado, Hmm. ¿no? Que lo que realmente habrá pasado. Porque también hoy sabemos que el perverso disfruta menos de lo que pensamos, goza menos de lo que pensamos. Hmm. Pero siempre que nos imaginamos al perverso, nos imaginamos un goce sexual, Sí, ¿no? enorme, sin restricciones ni nada. Ajá. Y me parece que puede pasar más o menos lo mismo con los asesinos seriales, como que haya un halo alrededor de ellos, como de, uy, han de estarla pasando excelente, cuando para llegar a un punto así es que tuvo que haber una vida terrible con una historia espantosa. Siempre es así. O sea, no, porque a veces pareciera como que estamos tratando de justificarlos, ¿no? De, no, pues es que la pasó terriblemente y por eso hace esto. Y, o sea, no hay alguien que desmienta eso y que diga, pues no, tuvo una vida normal y pues nomás le gustó hacer maldades. Mira, como te decía en algún momento, me parece que quienes utilizan el psicodiagnóstico de psicopatía, pues es la psiquiatría muy pegada a lo legal. O sea, tú sabes las investigaciones de Foucault, Ujú, por un lado sobre la clínica y por otro lado sobre el derecho, ¿no? ujú, Y que han llevado a que demos cuenta de cómo a veces la clínica deriva de leyes del Estado. ujú. Pero entonces el Estado lo que le importa, pues digámoslo así, pues es el bien común, es el bien de la población, pero ya estamos hablando de moral, ¿ves? Ujú. Ya cuando hablamos de política, inmediatamente estamos hablando de ética. Sí. Ahora, sería muy interesante, como bien lo planteas tú, poder escuchar a alguno de estos psicópatas sin prejuicios morales. Ujú. Siempre en la clínica se tendrá que escuchar sin prejuicios morales, Sí. pero sin esta criba jurídica, porque muchos de esos programas documentales sobre psicópatas que circulan en la televisión o en las redes sociales, no te da esta impresión de que es un juicio jurídico, que es Sí. un juicio moral, porque si es jurídico es de parte del Estado y de ahí a la ética hay un paso. Entonces decir, él mató a 20 mujeres porque está mal y entonces hacerlo responsable de lo que hizo, y sí lo hizo él. Foucault trabaja un Ujú. caso de un francés que se llama Pierre Rivière. De hecho, el libro creo que se llama Yo, Pierre Rivière, habiendo matado a mi madre y a mi padre, ¿no? Ok. Creo, no estoy seguro. Mm. Pues resulta que el tipo le da un brote psicótico y mata Sus a padres. su familia. Y entonces, ¿cómo dar cuenta de quién mató a su familia? Porque jurídicamente, entonces, él tendría que ser responsable.
Ujú, porque para lo jurídico y el Estado necesitamos ser personas para poder elegir. ujú, Pero si en serio estamos del lado del psicoanálisis, pues sabemos que la persona es lo último que nos importa. ujú. Hablamos del sujeto del inconsciente, de yo, super yo, de instancias psíquicas, pero hay una división de la personalidad psíquica. Entonces es casi como preguntarte quién tiene un lapsus. O sea, el lapsus es mío. O sea, yo pensé, en la siguiente oración me voy a equivocar de palabra, fíjate, voy a cambiar una palabra por otra. Pues no, no soy yo quien lo piensa. Y en ciertos asesinatos, ciertas formas de asesinato, Louis Althusser Ujú. asesina a su mujer, pero pues como estaba en medio de un brote psicótico, lo ponen como inimputable y entonces él lucha en su juicio por hacerse responsable de la muerte de su mujer, Wow, por, por en serio recibir un juicio, ¿me entiendes? sí, Porque si es psicótico, pues, pues entonces mételo al hospital psiquiátrico y está enfermo y no sabía lo que hacía. Pero él ujú, quería hacerse cargo de lo que hizo. ujú, ¿Sí me entiendes? sí, Entonces, bueno, yo creo que todos somos efectos de nuestra historia. Por más conscientes y voluntariosos que seamos, no elegimos ni nuestro nombre. ¿Qué historia tendrá alguien, un Hannibal Lecter? Que por cierto me parece que a Thomas Harris le falta trabajar esa parte de la historia. Sería muy interesante. ¿Qué historia tendrá Hannibal Lecter que lo lleva al canibalismo? ujú, Porque es algo pues sí, muy específico, ¿no? Demasiado particular como para ser común. sí. Muy, pues muy fuerte el asunto de vencer toda restricción de asco, ¿no? Y a lo mejor no porque sepa mal, sino porque tú sabes que es un ser humano, no sé, siento que debe causar de primera impresión asco. ¿Cómo? No sé. No sé si, ¿qué hizo que venciera eso? Sí, Hasta sí. parecerle algo, pues no solamente no asqueroso, sino exquisito, ¿no? Guisarlo, prepararlo de una forma exquisita. Ujú. Sí, ¿te acuerdas del accidente que hubo en los Andes? Ujú, Que hicieron películas y cosas de esas. Bueno, pues ellos se quedaron mucho tiempo sin comida en los Andes y empezaron a comerse los cuerpos de la gente que estaba ahí, de los que de no los muertos. sobrevivieron, ¿sí? Ajá. Pero no le decían a los demás de quién era el cadáver. Ujú. ¿Sí me explicó? De Sí, modo tal que pues tú estabas comiéndote un pedazo de carne, pero no sabías a quién te estabas comiendo, porque podía ser tu esposo o tu hermana o, tu ¿no? O tu hijo, no mejor sé. amigo. Sí, claro. Y ahorita dijiste, pensar que se está comiendo a alguien, pues se está comiendo a un otro, pero ¿qué estatuto de otro tendrá Hannibal Lecter como para comérselo, ¿no? Sí, sí, es que sí, está muy interesante porque o puede ser como pues, una gran carga divinidad hacia ese que te estás comiendo, o al contrario, ¿no? Pues ese otro no es otro, sino es un objeto más, es un pedazo de Sí, carne más de la que no importa si es pez, perro, puerco ujú, o humano. claro. Y pues ya sabemos, si a tu pez le pones nombre, pues no te lo comes. Exacto, Ajá. sí, ok. Ok. Sí, Es ya una última pregunta con esto, con y gusto. quizá un poco hasta cierto punto personal. Cuando estás Ujú, escuchando esto, yo sé que en el análisis no, pues no puedes ir con una visión moralina, ¿no? Si no, pues estorba el análisis, pero no algunas cosas te causan
personalmente a ti, Fernando, que aunque no lo saques en la clínica, cierto horror, pesadillas o algo así? No, no. O sea, por supuesto, he escuchado discursos que tienen que ver con el horror, ¿no? O que incluso son horribles. Pero pues creo que todos hemos escuchado discursos así, no nada más a partir de la clínica, ¿no? Tal vez la situación reside en qué se hace con eso que se escucha, ¿no? Horror. Volviendo a un asunto legal, alguna vez hace mucho tiempo escuchaba a una psicoanalista presentar un caso, ¿no? Y el caso era de un señor que era padrastro y empezó a tener relaciones sexuales con la hija de su mujer, que era menor de edad. Y entonces lo que resolvió la psicoanalista fue llamar a la policía porque eso era un crimen. Y me parece que eso hizo que dejara de ser psicoanalista. Porque sí, ciertamente pudo haber estado por fuera de la ley jurídica, ¿no? Pero pues habría que escuchar al paciente porque el analista no está ahí como garante de la ley. No está ahí para hacer valer la ley del Estado. No, no es nuestro papel. ¿Se me explicó? O sea, se descolocó. Pues porque igual el tipo se enamoró, ¿no? No sabemos, pero se descolocó. En otra ocasión escuché de un paciente que le quería dar un regalo a su analista y la analista dijo que no, y que no, y que no, y que no. Entonces el paciente lo que hace es meterse en la noche al consultorio y dejar el regalo. No se robó nada. Pero la analista llega al día siguiente en la mañana, ve el regalo y llama a la policía. Pues se descolocó. Porque no es que no escuchemos alguna ley, por supuesto, pero escuchamos la ley significante, no la ley jurídica, si no seríamos abogados, Sí. ¿no? O fiscales, o algo que tenga que ver con derecho, pero no analistas. Obviamente que hubo una transgresión de la ley ahí, pero de lo que está en juego ahí es, hable de eso, Sí. ¿no? Y desgraciadamente, para regresar al tema que nos convoca, yo creo que muy seguido pensamos a los psicópatas desde unos lentes jurídicos. Y entonces se transforman en monstruos porque son los que van en contra de cualquier orden social, ¿no? Pues habrá que ver si es cierto. Porque incluso Freud descubrió, gracias a Fraser, ¿no? A James Fraser, que pues la sociedad está sostenida sobre un acto canibalístico. Entonces, ¿qué lugar, cómo pensar Hannibal Lecter? ¿Qué estatuto darle a eso? No sé. Bueno, muchas gracias, Fer. Estuvo interesante. Sí, me quedé pensando definitivamente. Y pues, muchas gracias. Te mando un abrazo y cuando salga esta entrevista, pues, te avisamos también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Débora. Y te mando un abrazo muy fuerte y felicidades por Popsi. Muchas gracias. Sí. Un Muchas abrazo gracias. muy fuerte a los miembros de Popsi. Muchas gracias. Se los Y a pasamos. ti también. Bye. Bye.